Este video llega gracias a los miembros del canal. Bendiciones para todos. A pocas millas al sur de Jerusalén, la ciudad del gran rey, está Belén, donde nació David, el hijo de Isaí, más de 1000 años antes que el niño Jesús hallara su cuna en el establo y fuera adorado por los magos del oriente. Siglos antes del advenimiento del Salvador, David, en plena adolescencia, cuidaba sus rebaños mientras pacían en las colinas que rodeaban a Belén. El sencillo pastor entonaba los himnos que él mismo componía y con la música de su arpa acompañaba dulcemente la melodía de su voz fresca y juvenil. El Señor había escogido a David y lo estaba preparando en su vida solitaria con sus rebaños para la obra que se proponía confiarle en los años venideros. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hablaremos del llamado y el ungimiento de David. El capítulo número 15 de Primero de Samuel termina con el versículo 35 diciendo que Samuel nunca más vio a Saúl. Y Samuel lloraba a Saúl, pero al Señor le pesó haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y con esta conclusión del capítulo 15 se introduce el capítulo 16 diciendo que el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl? Samuel amaba mucho a Saúl. Tenía compasión de él y por todo lo que él estaba pasando en ese momento. Deseaba Samuel que Saúl cambiara su perspectiva de vida, su mentalidad fuera transformada por la obra del Espíritu Santo. Pero Saúl no se dejó transformar. Por eso el Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Aunque el reinado ya no era lo más importante era la vida de Saúl, y por eso era que lloraba Samuel, porque él quería que Saúl fuera restaurado. Pero Dios no puede obligar a nadie. Por eso en este día tú y yo debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No importa lo que hayamos perdido, si posesiones materiales, si algún trabajo, si perdimos alguna influencia social, eso no es lo más importante. Lo más importante es nuestra vida espiritual. El Señor intercede por nosotros delante del Padre porque quiere salvarnos. No importa las posesiones materiales ni el estatus social, lo que importa es nuestra vida espiritual. Dios le da una orden a Samuel y le dice: Samuel, llena tu cuerno de aceite y te enviaré a casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Es posible que Samuel haya conocido a Isaí antes de este encuentro. Antes de ir a hacerle esta visita, ya los dos se conocían. Quizás no tenían una amistad, pero se habían visto en algún momento, en alguna ceremonia espiritual, en algún sacrificio, en alguna exhortación, en esas visitas, en esos recorridos que Samuel hacía por diferentes partes de Israel, incluyendo Belén de Judá. Un detalle interesante con respecto a Isaí es que Isaí era hijo de Obed, y Obed era hijo de Boz, que tuvo con Ruth. Por lo tanto, Ruth era la abuela de Isaí. Es muy probable que Isaí haya conocido a Ruth. Es muy probable que Ruth haya conocido a Samuel, porque Samuel desde muy niño estaba ministrando en el santuario. Claramente, Ruth era mayor que Samuel, y en este contexto ya estos hombres adultos, Isaí y Samuel, ya Ruth tenía que haber muerto. Pero Isaí y Samuel eran contemporáneos. Dice el versículo 2 que dijo Samuel: ¿cómo iré? Si se entera Saúl, me matará.
El Señor respondió: lleva contigo una ternera y dirás: a sacrificar al Señor he venido. Y como siempre lo hacía, pues esto no generaría ningún tipo de sospecha. Llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirás al que yo te diga. Dios pudo haberle revelado de inmediato el nombre del que iba a ser ungido, pero no fue así. Una gran lección tenía ahora que enseñarle Dios también a Samuel. Y Samuel hizo como le dijo el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo. Con miedo, ¿por qué? Por todo lo que había pasado en su alrededor, en sus contornos, y preguntaron: ¿es pacífica tu venida? ¿Por qué le hacen esa pregunta al profeta de Dios? ¿Por qué le preguntan: ¿es pacífica tu venida? Por todo lo que había pasado con Saúl. O sea, la gente no era ignorante de lo que estaba pasando con Saúl. Y Saúl, como dice más adelante en el capítulo, Saúl estaba siendo atormentado por todas las palabras de Samuel, porque sabía lo que le venía. Saúl, en lugar de buscar a Dios, se había alejado de él. Y ya las personas que habían puesto su confianza en el rey estaban desanimadas por todo lo que veían y le preguntan a Samuel cuál era el motivo de su visita. Y él respondió: sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. No se preocupen que he venido a una actividad espiritual. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. O sea, un sacrificio general en el pueblo de Belén de Judá. Santificó también a Isaí y a sus hijos y los llamó al sacrificio. Cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y pensó, Eliab, el hijo mayor de Isaí, pensó: de cierto, ante el Señor está su ungido. Esa era la percepción de Samuel. Pero el Señor respondió a Samuel: no mires su parecer, ni su gran estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón. En el libro Patriarcas y Profetas podemos encontrar una declaración importante en la página 626. Ninguna belleza exterior puede recomendar el alma ante Dios. La sabiduría y la excelencia del carácter y la conducta expresan la verdadera belleza del hombre. El valor intrínseco y la excelencia del corazón determinan que seamos aceptados por el Señor de los ejércitos. Cuán profundamente debiéramos sentir esta verdad al juzgarnos a nosotros mismos y a los demás. Del error de Samuel podemos aprender cuán vana es la estima que se basa en la hermosura del rostro o de la nobleza de la estatura. Porque Samuel dijo: seguramente este primogénito, Eliab de Isaí, será el rey, pero Dios le dijo: no mires lo que contemplan tus ojos. Dios no mira como mira el hombre solo ve lo exterior, pero Dios mira el corazón. Podemos ver cuán incapaz es la sabiduría del hombre para comprender los secretos del corazón o los consejos de Dios sin una iluminación especial del cielo. Los pensamientos y los modos de Dios en relación con sus criaturas superan nuestras mentes finitas, pero podemos tener la seguridad de que sus hijos serán llevados a ocupar precisamente el sitio para el cual están preparados y serán capacitados para hacer la obra encomendada a sus manos, con tal que sometan su voluntad a Dios, para que sus propósitos benéficos no sean frustrados por la perversidad del hombre. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo: ni a éste ha elegido el Señor. Luego Isaí presentó a Sama
Y Samuel dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. Me imagino que eso lo pensaba Samuel en su mente. Solamente Isaí le estaba presentando los hijos, pero no le reveló el propósito por el cual estaba allí en realidad. Entonces el versículo 7 dice que Isaí presentó a sus 7 hijos ante Samuel y dijo Samuel a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el profeta con que Dios no ha elegido a estos? Entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿si acabaron tus hijos? Él respondió, aún queda el menor que apacienta las ovejas, el menor, mas no se dice que era un niño, se dice el menor. ¿Sí? Porque a veces nosotros tomamos como sobreentendido de que David era un niño por las historias que nos han contado. Dijo Samuel, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Posiblemente Isaí había invitado al profeta a comer a su casa. Envió pues por él y vino. David era rubio de bellos ojos y hermosa presencia. Entonces el Señor dijo, levántate, úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió entre sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Después Samuel se levantó y volvió a Ramá. Nótese que la historia no da más detalles. ¿Qué pasaba en ese momento por la mente de David, de sus hermanos y de su propio padre? Página 627. El gran honor conferido a David no lo ensoberbeció. A pesar del elevado cargo que había de desempeñar, siguió tranquilamente en su ocupación, contento de esperar el desarrollo de los planes del Señor a su tiempo y a su manera. Tan humilde y modesto como antes de su ungimiento, el pastorcito regresó a las colinas para vigilar y cuidar sus rebaños tan cariñosamente como antes, pero con una nueva inspiración. Componía sus melodías y tocaba el arpa. Ante él se extendía un panorama de belleza rica y variada. Las vides con sus racimos brillantes al sol, los árboles del bosque con su verde follaje se mecían con la brisa. Veía al sol que inundaba los cielos de luz, saliendo como un novio de su aposento y regocijándose como hombre fuerte que va a correr una carrera. ¿Cuáles eran las cualidades de David? Que se inspiraba en Dios por medio de la naturaleza. Tenía contacto con la naturaleza, cuidaba el rebaño, valoraba a sus ovejas, las protegía. Además de eso, David era músico, dedicaba tiempo para aprender música, para escribir cantos, hacía ejercicio. En otras palabras, David tenía su mente ocupada en todo tiempo. Y eso no lo veía nadie, eso solo lo veía Dios. Porque él cuidaba solo a sus ovejas y mientras cuidaba las ovejas, él escribía canciones. Entonaba y practicaba el arpa. Trabajaba constantemente para proteger a aquellas tiernas ovejas que estaban en su cuidado, ya fuera de un león, de un oso. David se ejercitaba y contemplaba al Dios creador. Por otra parte, y ya desde otra escena, vemos a Saúl, dice el versículo 14, totalmente contrario a lo que David estaba viviendo. Saúl, desde la comodidad de su trono, dice el versículo 14 que el Espíritu del Señor se había retirado de Saúl. ¿Por qué se retiró de Saúl? ¿Es que acaso a Saúl se le acabó la gracia? No, a Saúl no se le había acabado la gracia, sino que él rechazaba las impresiones del Espíritu Santo. Eso es lo que llaman la blasfemia contra el Espíritu, rechazar la palabra del Señor. Saúl no meditaba, Saúl no reflexionaba, Saúl estaba siendo atormentado por las palabras que Samuel le había dicho. Y un mal espíritu de parte del Señor lo atormentaba. ¿Un espíritu de parte del Señor? O sea, ¿Dios le envió un mal espíritu a Saúl? No, era Satanás que lo atacaba. Como ya la protección del espíritu no estaba sobre él porque
Saúl rechazó las influencias del Espíritu, que puede ser lo mismo que le pueda suceder a cualquier persona. Entonces, Satanás ataca a aquella persona que descuida su vida espiritual, y eso fue lo que le sucedió a Saúl. Entonces los servidores de Saúl le dijeron: ya que un mal espíritu de parte del Señor lo atormenta, eso es lo que la gente pensaba, que era Dios el causante de su mal, diga nuestro Señor a sus siervos que están ante ti, que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando venga sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, que en realidad no era de parte de Dios, sino que esa era la percepción que tenían las personas porque el Espíritu de Dios se había apartado de él, que él toque y tenga alivio el rey. Y Saúl dijo a sus criados: buscad a alguien que toque bien y traedlo. Entonces uno de los criados respondió: he visto, donde nadie ha visto nada, un criado vio algo, he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Cuando pensamos que nadie nos mira, cuando pensamos que no hay nadie a nuestro alrededor que vea lo que tú y yo estamos experimentando con respecto a nuestra relación con Dios, déjame decirte que siempre nuestra conducta o nuestra manera de ser será un testimonio para otras personas, para bien o para mal. Y David había dado buen testimonio. Entonces alguien lo vio y lo recomendó al rey. Y se le describe a David en el versículo 18 como un joven valiente, vigoroso, hombre de guerra. ¿Se dan cuenta que David no era un niño? En este contexto no era un niño. Aproximadamente tendría una edad entre 15 a 17 años, posiblemente. Cuando se enfrentó a Goliat no era un niño. Aquí David no era un niño pequeñito. Ya era un joven, ya un adolescente a punto de entrar a la edad adulta. Se le describe como valiente, como vigoroso, como hombre de guerra. Es de hermosa presencia, tenía buen porte, es prudente en sus palabras y el Señor está con él. David ya había dado un buen testimonio público. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo que está con las ovejas. Isaí tomó un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y los envió a Saúl por mano de su hijo David. David se presentó a Saúl y quedó con él, y Saúl le cobró afecto y lo nombró su escudero. Claramente, en este capítulo pasaron algún tiempo, algunos días, algunas semanas, algunos meses, hasta que Saúl le tomara cariño a David. No fue de la noche a la mañana. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David quede conmigo, porque me ha caído en gracia. Y cuando el mal espíritu de parte de Dios caía sobre Saúl, David le tocaba el arpa, y Saúl se sentía aliviado y mejor, y el mal espíritu se apartaba de él. ¿Qué tipo de cantos presentaba David a Saúl? Quizás alabanzas al Señor, quizás algunas melodías suaves, agradables para relajar los ánimos, para que Saúl por lo menos reflexionara, meditara, se sintiera tranquilo. David fue el instrumento de Dios para hablarle a Saúl en ese momento, ya que Samuel ya no se presentaba ante el rey. Dios todavía tenía misericordia hacia Saúl. No era que Dios se había apartado de Saúl, como lo presenta el relato. Y ahora, pero ¿por qué el relato lo presenta así? De que era Dios que enviaba un mal espíritu, que era Dios que lo había abandonado. No, Dios no abandonó a Saúl. Dios no abandonó a Saúl, fue Saúl el que se alejó de Dios y por lo tanto el Espíritu no podía obrar en él. Y cuando el Espíritu Santo no obra en nuestra vida, entonces el que nos ataca es Satanás. Solo que las personas en ese contexto pensaban que todo lo bueno y todo lo malo venía de parte de Dios. Y eso lo vamos a entender en el resto de otros capítulos. Las percepciones que las personas tenían de Dios. Pero Dios había enviado a David, a ese muchacho valeroso, espiritual, para que con las alabanzas que le pronunciaba Dios, el corazón de Saúl pudiera enternecerse. Dios todavía obraba en Saúl, porque mientras tuviese vida, había esperanza para él.
Igualmente, Dios obra en nosotros a través de diferentes maneras. Dios nos habla a través de diferentes instrumentos. Dios quiere tu salvación, quiere mi salvación. Y si hoy tú y yo estamos aquí en pie, es porque para ti y para mí hay esperanza. No nos apartemos del Señor. Permitámosle al Espíritu Santo obrar en nuestra vida, que Él utilizará algo, algún instrumento, alguna circunstancia para hacernos reflexionar. No endurezcáis vuestros corazones, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu nos guía a toda verdad. Él nos convence de pecado, de justicia, pero también de juicio. Dios quiso obrar en Saúl y utilizó a David en este contexto. Y bien, hasta aquí hemos llegado con nuestro capítulo por el día de hoy. La invitación es para mañana, cuando continuaremos con el capítulo 17, la famosa historia de David y Goliat. Si deseas dejar algún comentario sobre el tema que hemos hablado en este día, lo puedes hacer en la caja de comentarios, yo los leeré. Por el momento, vamos a acercarnos a Dios a través de la oración. Querido y amante Padre, en este día, Señor, quiero agradecerte por esta enseñanza. Tú no miras como miramos los seres humanos. Tú puedes mirar lo que está dentro de nuestro corazón, entender nuestras debilidades, nuestras luchas, pero también, Señor, nuestras virtudes, que son utilizadas para cumplir tus propósitos. Y escogiste a David no solo para que llegase a ser el futuro rey de Israel, sino que también lo utilizaste como instrumento para apaciguar el tormento que había en la mente de Saúl. Lamentablemente Saúl no lo aprovechó, pero tú hiciste todo lo posible por salvar a ese rey de Israel que en algún momento de su vida se desvió del camino y estuviste dispuesto a rescatarlo, así como estás dispuesto a rescatarnos a cada uno de nosotros. Guía, Señor, nuestros pasos y perdónanos. Hoy nos acercamos a ti con reverencia para que tú transformes nuestra mente y nuestro corazón. Que el Espíritu Santo no sea parte de nuestra vida. Necesitamos de ti en todo momento. Gracias porque nos amas y nos escuchas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición de Dios guíe tus pasos a lo largo de todo este día.